Entonces vamos a empezar con la segunda ponencia de la noche de este segundo día del Data Week Mianco. Este, Va a compartirles nuestro compañero Ronald Gilio el tema de Machine Learning ya en un sector más comercial, o bueno, aplicado a un sector más comercial. Ronald es bachiller en matemáticas por la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con estudios en una maestría en estadística aplicada en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector financiero, realizando análisis de riesgos del portafolio, modelos de riesgos, modelos comerciales y actualmente es encargado de los modelos de finanzas. ¿Qué tal? Buenas noches. Como ya me presentó Anthony, mi nombre es Ronald Gilio. Hoy les voy a hablar un poco de una aplicación de Machine Learning que se hizo acá en mi banco, específicamente para el área comercial, y se usó con mucho éxito. Bueno, antes de pandemia, felizmente, pero que ahora actualmente se están haciendo algunos ajustes. Entonces, lo que hemos querido presentarlos hoy es un modelo de propensión con Machine Learning, específicamente un modelo de clientes nuevos. Pero primero quiero partir con una introducción a la analítica avanzada. A veces nosotros pensamos que la analítica avanzada, Machine Learning, va casi en la misma línea, en el mismo sentido, o que es lo mismo. Pero más allá de eso, la analítica avanzada o el Advanced Analytics es un conjunto de herramientas, de conocimiento, de tecnología, del mismo manejo de información, del manejo de la estadística en sí que uno tiene. Y es en conjunto todas estas componentes que hacen realmente que sea en conjunto la analítica avanzada. Como resumen, podemos decir que es el análisis y manejo de los datos, utilizando estas técnicas sofisticadas. De hecho, y con esto en conjunto se obtiene un conocimiento superior y efectivamente esto nos sirve para tener unas decisiones más acertadas desde la parte de la gerencia y también en el uno a uno en el día a día. Entonces, pero vayamos un poco ahondando a este tema del que es el Machine Learning. Esta división más o menos que ustedes ven en el slide ahora mismo es una que se presentó hace poco en una ponencia también de mi banco. En ese entonces se habló del Deep Learning y hoy específicamente vamos a concentrarnos en Machine Learning y en el cual vamos a quedarnos un poco con el concepto de que se va a mejorar con la experiencia, con este pasado que se tiene, con estos datos recopilados, con esta información que ya vamos como empresa o como entidad acumulando, es la que nos va a ayudar a tener esta mejora en los modelos y en estas precisiones que uno tanto a veces busca en aras de tomar mejor las decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es Machine Learning, no? Vamos a definirlo como una ciencia en sí para construir algoritmos capaces pues de reconocer todo tipo de patrones y en sí mejorar cada vez que van aprendiendo o van recibiendo nueva información, ¿no? Y todo esto, esta explosión de tecnología que ha habido ha hecho que estos algoritmos pues cobren más relevancia, más importancia, porque ahora los algoritmos que antes quedaban en teórico, porque lastimosamente no teníamos este poder computacional que ahora tenemos, incluso ahora en las laptops personales ya tenemos gran capacidad, hace que efectivamente pues ahora esos algoritmos ya puedan ser ejecutados, implementados, y pues si es que hablamos con grandes informaciones de datos y volúmenes gigantes de información, pues ahí hablamos ya un poco del Big Data y podríamos optar con herramientas como la que vimos en la ponencia anterior y otro tipo incluso open source que hay que nos pueden ayudar para este tipo de manejo de estos grandes volúmenes de datos que en sí vienen amarrados con el Machine Learning para poder tener un conjunto completo que nos va a llevar hacia este tema del Advanced Analytics, ¿no? Pero el Machine Learning, pues, como ustedes y muchos que ya conocen, en grandes rasgos se divide pues, en dos tipos de algoritmos que por lo general se conocen, ¿no? Los no supervisados, en los cuales hablamos de métodos de particionamientos,
métodos jerárquicos, aglomerativos, divisivos, que hacen, que lo que hacen es aprender sin tener un objetivo, ¿no? Entonces tratan de aglomerar o juntar información que tenga similitud entre ellos y hace que sea relevante esta información para poder hacer, por ejemplo, segmentaciones, para hacer estas estrategias específicas en cada grupo y en cada clúster, ¿no? Asimismo, tenemos el otro lado, que es el aprendizaje supervisado, donde clásicamente hablamos de regresiones logísticas, árboles de decisión, discriminadores lineales, cuadráticos, teoría por ejemplo, de Naivalles, los K vecinos más cercanos, los máquinas de soporte vectorial, los boosting, los bagging, y en sí, así, las nuevas técnicas que van saliendo. Todo esto en conjunto, pues vamos teniendo ahora algoritmos muy, muy potentes, sobre todo, pues, ahora que en esta ponencia lo que quiero comentarles es sobre un algoritmo del boosting, específicamente sobre el XGBoost. Aquí cabe mencionar dos puntos. El XGBoost ha sido un algoritmo bastante tratado en un paper de Tianqing Chen, y específicamente ya ha habido modificaciones de él, ha habido mejoras, tanto como es el IGBM, que por parte de Microsoft, o el CatBoost, que es una empresa rusa, en la cual han hecho contribuciones donde suplen ciertas deficiencias que tiene este algoritmo. Aquí voy a tratar de, a grosso modo, darles una idea así bien somera de lo que es el XGBoost, debido a que es una conjunción de estadística, bastante matemática, poco avanzada, y también en conjunto con herramientas de tecnología y este tipo de manejos del hardware en sí, que hacen que este algoritmo sea, uno, eficiente, rápido en comparación a todo lo que hace, y pues efectivamente de buenos resultados, como ha estado dando en las aplicaciones que se han venido haciendo. Más o menos, y a grandes rasgos les comento que este algoritmo, como viene de la familia de los boosting, va aprendiendo conforme va iterando el algoritmo, y va aprendiendo y va tomando en cuenta los errores anteriores. Más o menos podemos decir a grandes palabras así someras que va teniendo predictores débiles que van formando finalmente un predictor robusto en conjunto, ¿no? En cada iteración, pues, por ejemplo, para este caso aprende, por ejemplo, una regresión lineal puede ser, en las demás iteraciones va aprendiendo este tipo de ya relaciones un poco más cuadráticas quizás, por ejemplo, y así se van ensamblando todos estos predictores débiles y van formando un predictor más robusto. En esencia, en sí, si queremos ver un poquito de la matemática, porque tiene bastante matemática este algoritmo, tratamos de optimizar una función objetivo, que es la función de pérdida, en la cual podemos reescribirla, ¿no? Porque tenemos ya más o menos lo que voy diciendo, que va dependiendo de la iteración anterior, porque va aprendiendo de los errores anteriores. Entonces, podemos reescribir justo lo que vamos a predecir con el valor observado, que es esta parte de acá. Tenemos este y sub i, y este y sub i de t-1 es justo la estructura de árbol que se tuvo en el paso anterior, y este f de t con x de y, xy es el nuevo árbol, la nueva contribución que se está dando con este nuevo paso, con esta nueva iteración. Entonces, al hacer la optimización de esta función de pérdida, tenemos los parámetros de esta función f que se adecúan y son mejores para poder tener una aproximación más precisa y real al valor observado. Entonces, más o menos lo que hacemos en cada nodo, tratar de asignar un peso adicional para poder tener esa información y enviársela al otro nodo, al árbol siguiente, para poder de esa manera aprender de los errores que has cometido en el pasado. Y más o menos lo que voy comentando aquí es que se tiene, por ejemplo, en esta primera imagen, el predictor 1, en la cual
hemos dicho que tenemos una línea y en esta línea nos hemos equivocado en estos 3 puntitos de acá, en estas 3 observaciones y en estas 4 observaciones de este lado. Entonces, conforme yo en la siguiente iteración, el siguiente predictor me va a decir, ok, mira, yo me he equivocado, el predictor 1 le dice al predictor 2, yo me he equivocado en estas observaciones. Ahora te sugiero que les des más peso a estas observaciones para que de esta manera puedas tú aprender de estos errores y puedas formar un predictor mejor. Entonces, ese predictor nuevamente pasa la información al predictor 3 y así sucesivamente hasta que llegamos a una estructura más compleja. Y esta estructura compleja hace que la predicción final sea esta suma de estos predictores débiles, pero que han ido aprendiendo del error pasado, ¿no? Del error del predictor anterior. Entonces, todo este conjunto, así a grosso modo, que lo que hace el XGBoost, se basa bastante en lo que son los parámetros, como más o menos ya se conocen de estos tipos de algoritmos de boosting, y vienen también heredando ya la teoría de otras regresiones, por ejemplo la DABoost, la regresión Rich, y son estos parámetros que son los que hacen que esta técnica sea bien flexible, bastante adecuada para cualquier tipo de conjunto de datos. Voy acá a listar los parámetros más comunes, más clásicos, de los que podemos ir modificando en el XGBoost, tanto en la implementación como en R o en Python o en cualquier sistema. Y, por ejemplo, es la función objetiva, el objetivo de lo que va a ser el XGBoost va a ser una regresión, va a ser una clasificación binaria, múltiple. Entonces, este parámetro objective es la que nos dice qué es lo que va a ser el algoritmo. Asimismo, vemos la función de objetivo, la evaluación, para ver cómo se va optimizando el error. En esta función objetivo que mencionaba arriba, esta pérdida, podemos ir indicándola acá. Por lo general, en esta función evalmetrics, en este parámetro evalmetrics se pone por ejemplo, el AUC, el Gini o en este caso también la función log-loss, que son muy buenas en general, en particular, mejor dicho. Yo he usado bastante la función log-loss y me ha resultado muy, muy bueno, incluso mejor que el AUC y el Gini como indicadores, como funciones para poder hacer estas corridas. El alfa, el lambda y el gamma son funciones de regularización, tantos que penalizan la cantidad de variables que van a entrar al modelo, para la complejidad, la cantidad de nodos que tiene, la profundidad, todo. Estos son parámetros que en sí te ayudan bastante a evitar el overfitting. Nosotros, una de las cosas muy, muy complejas que tiene el XGBoost, con la cual un analista o un científico de datos se enfrenta, es el sobreajuste. El XGBoost tiende a sobreajustar, pero tiene estas ventajas de estos parámetros de regularización que nos ayudan bastante en el tema de penalizar bastante la complejidad. Asimismo, tenemos, por ejemplo, el parámetro de la máxima profundidad de cada árbol, por ejemplo, ¿no? A veces, no sé si algunos a veces han hecho árboles de decisión, a veces podemos llegar hasta nodos que tengan solamente un registro y llegamos pues a tener tantas ramas que a veces de verdad es tan complejo y no tiene sentido. Y no generaliza, más bien lo que hace es sobreajustar, y también es el caso del XGBoost, y en el cual con el MaxDep podemos nosotros ponerle un tope para que pueda no sobreajustar en este caso, ¿no? El parámetro eta, por ejemplo, tenemos que es un factor de aprendizaje, el cual hace que poco a poco vayas ajustándolo de tal manera que, como sugerencia, ¿no? Vayas diciéndole, primero aprende lento para que puedas capturar todas las casuísticas posibles, y ya si encuentras los parámetros más ideales de los otros parámetros, ¿no? De las otras combinaciones, este parámetro eta le puedes ir subiendo para que pueda aprender más rápido, porque ya capturaste
estas características muy particulares que no se pueden haber quizás capturado con un ETA muy grande, porque este ETA, como una descripción le dice, es una actualización de la predicción, es como un factor de aprendizaje. Y también nos ayuda bastante a controlar el overfitting y asimismo, como sí se sabe, a un ETA más pequeño, el entrenamiento que vas a hacer es bastante lento, a un ETA más alto, más grande, vas a tener un entrenamiento bastante rápido, pero el tema aquí es que lastimosamente no hay un número mágico con el cual pueda decir con este voy, ¿no? Es acá hacer un ensayo y error, pero se recomienda primero entrar con un ETA bastante pequeño. Por ejemplo, por lo general yo comenzaba con ETA 0.1, que nos ayudaba bastante, y de ahí pues ibas hasta 0.3, 0.4 y dependiendo de lo que más o menos ajustabas, ¿no? Como tenías setas un poco más grandes ya no capturabas mucha complejidad, mucha información y a veces los modelos salían muy, muy malos, ¿no? Tenemos también un parámetro como el Scales Point Weight. A veces tenemos estos problemas de clasificación que tenemos clases desbalanceadas, la clásica, ¿no? A veces, por ejemplo, en modelos de riesgo que tenemos muy pocos malos en comparación de los buenos. Entonces, este parámetro lo que trata de decir es compensa a estos que tienen menos cantidad, que son la clase minoritaria, darle más pesos para que puedan de alguna manera compensar y en el algoritmo traten de ser balanceados. Por lo general, se toma este parámetro como la cantidad de la clase mayoritaria sobre la cantidad de la clase minoritaria, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un 80-20, sería un 80-20, 4, y 4 sería el primer parámetro con el cual podrías empezar a probar. Subsample. Este parámetro nos ayuda bastante porque esto nos va a ayudar a añadirle un poco de ruido al XGBoost y decirle no me sobreaprendas con lo que tienes nada más, no hagas este sobreajuste porque le voy a dar una cantidad solamente limitada de observaciones, digamos, por lo general yo lo uso en 0.7, que es el 70%, y vas manejando ese límite, para que vaya aprendiendo solamente con esta cantidad, pero es de forma aleatoria, quiere decir que en la primera iteración puede aprender con un 0.7, que son los 70% primeros, y después puede ser en la segunda iteración con los 70% últimos. Eso hace en conjunto que le estés añadiendo un ruido para que el XGBoost no sobreajuste y asimismo que cuando tengas otros conjuntos de datos en los cuales quieras predecir con este modelo, haya generalizado desde el entrenamiento. Y eso de hecho nos ayuda bastante con el tema del sobreajuste. Como se dan cuenta, casi todos los parámetros hablan sobre el sobreajuste porque efectivamente esa es una de las deficiencias del XGBoost, pero es cuestión de controlarlo nada más. Tanto el call sample by tree o en otras implementaciones call sample by level es la cantidad de las columnas o variables a usar. Si yo le puedo decir a cada iteración, úsame todas las características, las variables, o le puedo decir, úsame solamente el 80%, el 90%. ¿Por qué? Porque de esa manera, al quitar quizás que es una de estas variables, esté quitando una variable muy importante que hace que opaque las demás variables. Y al opacar las demás variables, no permite que esas características un poquito más particulares no salgan a la luz. Y al momento de solamente otorgarle cierta cantidad de columnas, hace que se pueda aprender estas características muy, muy poco comunes que se ven opacadas por estas características de gran peso. Y de esa manera, pues, hay un aprendizaje de estas cositas que por ahí a veces no se ven y por eso mismo también trata de ayudar con el overfitting, ¿no? Específicamente, yo recomiendo visitar el site de Laura E. Es una chica que tiene todos los parámetros tanto de XGBoost como la IGBM a muy gran detalle para mayor información sobre esto, sobre números por default, parámetros por default, por lo general entre qué rangos debes moverte. Y como otro consejo para este algoritmo específicamente es tratar de no usar un grid search para la optimización de parámetros,
tratar de usar de forma aleatoria una obtención de estos parámetros en rangos determinados, ¿no? Por eso mismo recomiendo ahí este site de Laura E., donde te da más o menos rangos por los cuales que se han probado y que dan buenos resultados, y hacer de forma aleatoria la toma de estos valores en esos rangos. Y eso trae mejores resultados que hacer un grid search, porque a veces el grid search demora mucho y a veces, de hecho, no tenemos el tiempo necesario para hacer tantas iteraciones y pruebas. Y adicionalmente, quizás llegamos a resultados mejores, porque a veces el grid search pues te abarca todas las posibilidades, pero el problema es pues que tenemos esta gran deficiencia de demorar bastante. He llegado a momentos, cuando yo estaba haciendo esto, de tener hasta 2 días corriendo el algoritmo en un servidor bastante potente y no tener buenos resultados. A veces que hasta quedarme con el valor por default era lo más óptimo. En cambio, cuando le he puesto de forma aleatoria la toma en rangos, ha sido bastante más rápido y he mejorado, sí, en el tema de la precisión con estos parámetros, ¿no? Luego, aplicar esto específicamente en mi banco, tuvimos la oportunidad, nos dieron el encargo de hacer un modelo, que lo llamamos el modelo de clientes nuevos, de tal manera que podamos captar de forma anticipada qué clientes podrían tener la posibilidad, el interés de venir con mi banco. Y esto es, esta fue la gran motivación que tuvimos, es conocer a nuestros clientes potenciales nuevos de forma proactiva. Con esto nos ayudaba bastante porque de esa manera nosotros podíamos decir a nuestros posibles futuros clientes una oferta que quizás en base a la información demográfica, la información que podríamos encontrar quizás en SUNAT o en el mismo RCC, podríamos ofrecerle cosas más particulares, pero ya con una intención de que él va a venir hacia mi banco. Y ese era el interés, porque ya le estás dando un valor agregado, no solamente vas y de forma genérica, sino ya tiene un interés y puedes hacer adicionalmente una investigación pequeña por la parte del asesor y podemos encontrar este tipo de clientes con estos productos que se desea otorgarle. Entonces, de forma matemática, lo que nosotros buscábamos era la propensión que tenía el cliente de venir a mi banco. Esta propensión para nuestro caso dependía de la deuda que tenía en el sistema financiero, el comportamiento que tenía en el sistema financiero en los últimos 3 meses, 6 meses, 1 año, los datos del negocio que podíamos encontrar en SUNAT, por ejemplo, los datos demográficos que se pueden ver ahí donde se encuentra el negocio. Y con todo eso, nosotros podíamos tener ya unas ventajas en respecto a nuestra competencia, ¿no? Podíamos optimizar la gestión de los asesores. De hecho, la gestión de los asesores fue cambiada en mi banco por esto. Ya se hizo una estrategia específica para estos clientes que ya sabíamos que eran propensos a venir con nosotros, y de esa manera ya optimizábamos su ruteo, su forma de visita, ¿no? Realizábamos acciones proactivas, como les mencioné. Definíamos, también se hizo un piloto para definir una fuerza de ventas especial para ellos, dio buenos resultados. También se definió la forma de abordaje al posible cliente, ¿no? Más o menos la metodología a grandes rasgos que les voy a comentar ahora es: tomamos toda la población de deudores del sistema financiero. Nosotros nos enfocamos después a clientes que no hayan tenido nada con mi banco, o sea, eran no clientes, o acá le metimos un adicional para que tengamos un poquito más como un poquito el lenguaje ya de modelamiento, para tener un poco más de clientes inactivos mayores a 12 meses, y la deuda debía estar en un rango aceptado, ¿no? En mi banco definimos un rango, y si estos clientes estaban en ese rango, podíamos decir, ok, estos clientes van a entrar a la población. Y asimismo,
así, hasta ahí llegamos a hacer un primer modelo, pero nos dimos cuenta de algo, y es algo que a veces como científicos de datos o como modeladores nos tenemos el problema, es que no pensamos en que puedan pasar estas cosas que a veces intuitivamente para alguien que está en el negocio sí va a ocurrir, que es, por ejemplo, que en este caso nos salían que los más propensos eran clientes que como clasificación de crediticia que tenían eran pérdida, o sea, ya estaban mal. Entonces eran los más propensos a venir. Entonces esto nos provocó decir, bueno, tiene sentido porque son los más necesitados de dinero en ese momento y el comportamiento lo que estaba capturando el modelo era eso. Entonces dijimos, no, vamos a acotarlo un poco más, vamos a poner unos filtros básicos de riesgos y con esos filtros básicos de riesgos ya quitamos ese sesgo. Y finalmente, pues tuvimos una porción muy chiquitita de clientes que tomaban el crédito con mi banco, habiendo tenido la condición de inactividad o haber nunca tenido algún crédito con mi banco. Con esto tuvimos ya el conjunto de datos de la base de deudores, con todos los filtros que tuvimos esta base de clientes inactivos o no clientes, hicimos el entrenamiento específicamente con XGBoost y tuvimos un score de propensión. ¿Ya? Parte de la metodología, esta, por ejemplo, fue el vistazo general de estos círculos que hemos visto arriba, es toda la población de MIPE que tenía el Perú, excluimos clientes mayores a 500.000 soles y excluimos nuestros propios clientes porque ya no tienen sentido, porque en este caso eran clientes nuevos y nuestros clientes ya no eran nuevos para nosotros, ¿no? Asimismo, nos quedamos con una población más o menos de 2.1 millones, en las cuales empezamos a ver un poco ya no a mi banco solamente, porque ya tuvimos dos objetivos, sino vimos a mi banco y vimos a unas 7 entidades competidoras, que lo definimos como entidades de competencia directa con mi banco. Estas 4 primeras entidades que eran nuestra competencia directa tenían, digamos, parte del mercado bastante interesante, y otras que las otras 3 no representaban mucho individualmente, pero en conjunto eran más o menos 13.500 clientes. Entonces, en conjunto, con los nuevos de mi banco más los nuevos en otras entidades, teníamos alrededor de 68.000 clientes, comparando a los 2 millones que eran clientes nuevos, comparando a los 2 millones que no optaban por tener un crédito con estas entidades. Entonces teníamos ahí el gran problema nuevamente del balanceo de clases. Ahí usamos lo que les mencioné en el Scalp Post-Way. Pero ¿por qué dividimos esto en dos? Porque hicimos un modelo específico para la propensión con mi banco, con estos 26.000 clientes más o menos, que optaban, que eran los unos del modelo, y con el restante, más o menos 42.000, estos se hizo otro modelo, que era la propensión del cliente de tomar un crédito con otra entidad en ese mismo mes. Entonces tenías la propensión del cliente que iba a tomar un crédito con mi banco, tenías la propensión del cliente que iba a tomar un crédito con la competencia. Entonces, al tener estas dos propensiones, dado un cliente, tú podías decir, voy a ofrecerle un producto yo customizado porque él tiene la preferencia de venir conmigo, y otro, en el otro caso, para el otro modelo, era voy y busco a este cliente, pero a mejorarle las condiciones quizás, si es que se puede, claro, de la competencia, a la cual está teniendo la mayor propensión de. Entonces, esta tenía esas dos estrategias, por eso es que se necesitaba y se quería tener esas dos vistas, para poder definir bien las estrategias que se iba a dar al asesor de negocios para poder gestionar su cartera. En la parte ya del entrenamiento del modelo se hizo la clásica división en train, validación y test. En el conjunto de entrenamiento usamos información del 2017-2018 más o menos. Tomamos todos los clientes que estuvieron en esos años y que los pusimos en una lista y dijimos, estos clientes, el 70% de ellos voy a tomar para el entrenamiento, el 20% para la validación. Para el entrenamiento solamente observamos de 2017 y 2018 hasta octubre más o menos,
y revisamos 12 meses hacia atrás el comportamiento que tenía. Obviamente, si era un cliente nuevo en el sistema financiero, pues no tenía mucha información, pero si ya era un cliente que tenía información con otras entidades, sí teníamos bastante información que podíamos rescatar. La validación, ¿por qué se usaba de esta manera en el XGBoost? En el XGBoost hay como que dos formas de hacer las cosas, ¿no? Uno es decirle al XGBoost, entréname esto 100 iteraciones. Pero en esas 100 iteraciones yo no estoy revisando si el modelo está sobreajustando o no. Y eso es un problema que muchos cometemos, un error que siempre cometemos, y eso provoca que cuando hagamos las validaciones del test en otros conjuntos fuera de muestra, cosas así, no tengamos buenos resultados. Incluso cuando hagamos la implementación no tengamos buenos resultados. Entonces, en el XGBoost lo que hacíamos es, y tiene al menos en la implementación en R, tiene esta facilidad, y en Python también, sí, también Python, tiene la facilidad de decirle, quiero que me verifiques un indicador específicamente, que nosotros los tomamos 2 para probar, primero el AUC y después el log loss también. Le dijimos, prueba, entréname con este 70%, pero ve si mejora en cada iteración en el conjunto de validación, el indicador que le estoy dando. En este caso, pongamos por ejemplo el AUC. Si el AUC en el entrenamiento bajó, la iteración fue buena. Y la validación también bajó, excelente, sigamos. Pero si la iteración en el entrenamiento, en el conjunto de entrenamiento bajó, pero en la validación subió, estamos ante un posible sobreajuste, la cual debemos tener mucho cuidado, porque no solamente es ya sobreajustó y ahí quedó. No, lo que podemos estar encontrándonos es con unos mínimos locales, y esos son uno de los grandes inconvenientes que tenemos al momento de hacer modelos que dependan bastante de optimización. Que si nos quedamos con mínimos locales, puede ser que más adelante, en las siguientes iteraciones, pues presente mejores resultados. Y eso es el gran problema. Por eso, también en la implementación que tiene R y Python, tienen la facilidad de decirle, ok, ya está sobreajustando en el modelo, en el conjunto de validación. Detengámonos un rato, pero veamos las siguientes 30 iteraciones, 20 iteraciones, la que como científico, como analista desees hacer o decirle, y revisa. Si en esas 20 o 30, lo que has definido, mejoró el conjunto de validación, es que posiblemente estábamos ante un mínimo local. Entonces, que siga la iteración hasta que encuentre ya otro lugar otra iteración donde llegaste al mínimo, y ya por más que veas 30 iteraciones más adelante, no mejore ya en el conjunto de validación, ahí sí ya, detente. Cuando ya se detiene, decimos, por favor, usa el que ha tenido el mejor resultado, la iteración que ha tenido el mejor resultado, y ese modelo, hasta ese corte vamos a usar el modelo. Entonces no lo estamos dejando al azar a decir, usa 100 iteraciones y ahí queda el modelo, sino estamos poniéndole este añadido de vas probando que ha mejorado también en el conjunto de validación. Y finalmente los resultados se van y se prueban y se presentan, mejor dicho, en el conjunto de test. Entonces, en la parte 3, y esto es parte ya del ciclo normal, es que nosotros usamos en el algoritmo, tenemos las variables, definimos estos parámetros que son muy extensos y bastante complejos, definimos la métrica que queríamos usar para evaluar esta mejora en el conjunto de entrenamiento, usábamos el entrenamiento, validábamos el entrenamiento, y nuevamente, si es que nos convencía y si ya era lo mejor, nos quedábamos, si no, era un ciclo que volvía a repetir. Entonces, esto de acá se hizo varias veces para poder llegar a un conjunto de parámetros buenos y con el resultado que queríamos. Entonces, resultados de este proyecto, ¿no? En principio, si se acuerdan cuando hablaba de que no habíamos puesto el filtro de riesgos, los resultados eran bastante altos. Y cuando presentábamos antes de darnos cuenta de que eran los que estaban estaban mal clasificados, tuvimos una reunión previa y en la cual decíamos, ok, los resultados van bien, pero la fuerza de venta, como fuerza de venta, tiene una capacidad de atención. O sea, no podemos decir,
yo voy a atender al 100% del Perú. Y bajo ese contexto nosotros decíamos, ok, vamos a definir un mínimo de cantidad en la cual vamos a acotarnos para poder de esa manera enfocarnos en mejorar hasta ese mínimo. Entonces dijimos, vamos a concentrarnos en el top 5% mejor de score y decir cuánto hemos mejorado en esa línea base. Entonces, una vez ya con estos filtros de riesgos ya llegamos a estos resultados y dijimos que en el top 5% de los mejores scores, que es el 5% de toda esa población, llegamos a un porcentaje de acierto, un hit ratio del 9.2%, que estaba bastante aceptable, y teníamos una mejora de lo que veníamos haciendo de forma normal y común, llamámosle 1, ahora teníamos el doble de mejora. Si por ahí hacíamos 100 clientes nuevos al mes, ahora teníamos 200. Esa era la idea con el modelo. Y solo gestionando el 5%, y ya no viendo toda la población peruana, ¿no? Lo que hacía este modelo reordenaba por este score a toda esta cartera, y nosotros siempre nos enfocábamos en los mejores scores. Ya la estrategia acá en el mundo comercial es distinta a una estrategia de riesgo, que lo ve más de manera global. Tuvimos de hecho un recall que es una exhaustividad de 10.1%, ya con el 5% gestionado teníamos el 10% de todos los nuevos, y más o menos el 5% pues era la capacidad de nuestra fuerza de ventas. Entonces cuadrábamos bastante bien y se enfocaba bastante a las metas que tenía el banco como captura de clientes nuevos. Entonces, como resumen, tuvimos que la población, el modelo fue construido con información 2007-2018, se usó una muestra de entrenamiento 2007-2018 hasta octubre, la validación fue con noviembre y diciembre de 2018, la fuera de muestra fue enero y febrero de 2019, y asimismo la target fue el cliente que toma el crédito. La métrica, que fue el uplift, que era la que ya vimos hace un momento, era la métrica clave para el negocio. Como estadística sí podíamos tener las otras métricas, pero para el negocio lo que le importaba era cuánto estoy mejorando, ¿no? Y así mismo los resultados que obtuvimos fue mejorar en el doble de lo que vivimos haciendo, y teníamos 5 millones más o menos de ingresos mensuales adicionales, lo que veníamos haciendo, y la técnica de modelamiento fue el XGBoost. Como mencioné, se realizaron 2 modelos con esta misma metodología, con el propósito de encontrar estas 2 vistas y poder tomar estas 2 acciones diferentes. Ahora, eso cerrando el modelo que se hizo en mi banco. Adicionalmente quería comentarles un poco de otras aplicaciones que existen y que he podido participar. Ha sido, por ejemplo, el churn de clientes. Esto sí el churn de clientes es un cliente que posiblemente ya va a irse. Entonces, la idea es evitar eso, es anticiparnos a eso. Entonces nos ayuda a tomar acciones proactivas, fidelizar a los clientes, y en conjunto con otros modelos podemos pues hacerle un cruce de, por ejemplo, con un modelo de Next Product to Buy, y tener ya finalmente una estrategia más definida, ¿no? Este cliente que se está a punto de ir, ¿cuál sería el siguiente producto que va a tomar? Y le ofrezco exactamente con unas condiciones adecuadas, y podemos tener digamos, una respuesta mejor de parte del cliente antes de que se vaya. En la parte de cobranzas también hemos podido identificar clientes que podrían entrar en mora de 8, 15, 30, 60 días, sobre todo ahora con la vista que tenemos de NIF, que es bastante importante ver que el cliente no pise 8 o 9 en este caso. Y con eso también pues hemos podido efectuar las actividades de los ejecutivos de recuperaciones del call center. Asimismo tenemos ya un poquito, entrando en parte de finanzas, hemos visto o estamos ya en buen camino en la predicción del tipo de cambio para solamente ver si sube o baja. Efectivamente, solo saber si sube o baja, saber el monto es otra historia, ¿eh? Pero estos fueron, digamos, las aplicaciones que he querido comentarles que hay con el XGBoost. Asimismo, ya por cerrar la ponencia, he visto que me han anticipado y algunas preguntas que ya han ido enviando, las he puesto acá. Por ejemplo, preguntaban cuándo usar o no usar XGBoost. Pues yo, como ya alguien en su momento tomó esta idea, yo preguntaría, ¿no?
¿Cuándo no usar? Yo no lo usaría si tengo pocas variables predictoras, porque con un modelo más simple y sin complejizarnos tanto, podríamos llegar a buenos resultados también. Y si tenemos que priorizar interpretabilidad sobre precisión. Ahí, sobre todo, por ejemplo, algunos modelos de riesgo donde piden bastante la interpretación, es donde quizás no se debería usar, pero hay salvedades donde de ahí más adelante les voy a mostrar. ¿Existe alguna restricción con el uso de los modelos de Machine Learning con respecto a algún regulador financiero? Sí, sí hay restricción, pero actualmente este modelo tiene algunas formas de explicar sus variables y la contribución de cada variable. Entonces, justamente ahí se amarra esta pregunta. Y me preguntaba, ¿no es un modelo de caja negra? Sí, pero se tiene variables, ya se ha hecho y se ha implementado ya en los paquetes tanto de RPython, que hasta donde lo que he podido observar es que ya tienen esta explicación de la influencia de cada variable sobre el score. Yo te influyo el doble que la otra, yo te influyo en forma positiva, en forma negativa, respecto a tu score final, que es el Sharpe Value. Esta es una medida de la teoría de la información que se trae a este tipo de modelos. También existe otras como el Lime, pero el Sharpe Value da mejores resultados. Tiene ciertas cositas que a veces tú dices, no, yo sumo estas dos variables como que podría tener un impacto doble, entonces el Sharpe Value como que te da esos detalles. En cambio el Lime a veces no se distorsiona en esas partes, ¿no? Y el Sharpe Value es una ayuda bastante enorme para la explicación de estos modelos. Hemos tenido la oportunidad también en mi banco de usar estos modelos en momentos que nos han pedido explicación y sí, el Sharpe Value nos ha ayudado bastante, nos ha permitido explicar la influencia de las variables sobre el score y pues ha hecho que el modelo sea aceptado y validado, ¿no? Y pues eso era lo que quería compartirles. No sé, Anthony, tema de las preguntas, no sé cómo van. Sí, Ronald, muchas gracias por tu presentación, la verdad un tema bastante interesante. Entonces, voy a proseguir con darte algunas preguntas que han dejado los participantes en la plataforma. La primera pregunta sería, el XGBoost, por ser uno de los modelos más complejos, puede ser un poco complicado de entender por el equipo comercial. ¿Cómo se podría manejar esta desventaja? Sí, como más o menos mencionaba, hay dos cosas, bien claras. Uno quiere saber si realmente deseamos saber la contribución de cada variable o deseamos ver efectivamente si el modelo me está apoyando o no. Por lo general, sí se quiere saber la contribución. Entonces, yo les diría bastante, investiguen sobre el Sharpe Value, hagan sus explicaciones con él, porque eso te va a decir, de hecho, no es como una revisión logística donde puedes decir esta me contribuye más que la otra y específicamente no bien clarito, pero con el Sharpe Value te va diciendo esta me contribuye 2 veces más que esta, 3 veces más que esta en forma negativa y te da bastante ayuda en respecto cuando quieren ver un poco de detalle. Y en caso contrario, si es que solamente quisieran saber sobre todo el peso o la importancia que tuvo cada variable, pues yo optaría por ver el mismo XGBoost en sus resultados, en sus outputs, muestra la importancia de cada variable. Yo optaría bastante primero por ese lado y si ya desean más detalle, entraría con el Sharpe Value también. Okay. Gracias. La siguiente pregunta que dejaron era, cada vez salen más librerías con algoritmos ya preentrenados, parametrizables. ¿Cuáles consideras que son sus desventajas en aplicaciones reales? Sí, mira, la verdad es que hay que ser sinceros, ¿no? Hay muchas herramientas, incluso ahorita que ya están, como dices, preentrenadas o incluso ya empaquetadas en cajitas donde simplemente tú pones el conjunto de datos y ya te sale el resultado y ya no hay más que hacer, ¿no? De verdad, yo digo, si es que no son una área especializada de modelamiento y están haciendo como que un modelo más, como le llamamos automachine, lo que yo sugeriría es siempre traten de entender un poco la estadística que hay atrás. Quizás no toda ni toda la matemática porque es bastante dura y compleja a veces,
Sobre todo, por ejemplo, en este XBoost. Solamente traje la función de objetivo porque atrás hay un montón de cosas más. Pero sí, yo sugeriría que entiendan un poco lo que hay atrás, no solamente se enfoquen en ejecutar el modelo, porque sí es tan fácil como le jalas el conjunto de datos, lo entrenas y ya está, pero no. Yo sí digo, vean un poquito, al menos lo que intuitivamente quiere decir el modelo, para que puedan explicar lo que está haciendo el modelo y lo que las variables están contribuyendo o no. Ok, gracias. Otra consulta es, ¿qué tecnologías recomiendas para desarrollar este modelo? Por ejemplo, máquinas virtuales, algún lenguaje en específico, Python, R. Yo he tenido la oportunidad de hacer esto en Python y en R. El problema, en los dos, vamos a comenzar primero en los dos ha habido bastante ventajas. Los dos tienen todos los resultados bastante buenos. El tema es cuando tú empiezas a hacer con grandes volúmenes de datos. Con grandes volúmenes de datos, ahí sí tienes que optar por una tecnología u otra. Por ejemplo, Python tiene, pues, quizás integrarlo con PySpark o cosas así que te ayudan un poco al manejo de datos. Pero si no tienes esa posibilidad, por ejemplo, bueno, R también tiene el tema para conectarse con Spark, por ejemplo, no hay inconveniente por ese lado. Pero si no tienes tanta, digamos, posibilidad de llegar a tener esas tecnologías, pero sí tienes, por ejemplo, una laptop medianamente decente, podrías usar, yo he usado R como herramienta, el lenguaje de scripting ahí, y sí es bastante bueno usar los paquetes, por ejemplo, Datatable, que ayuda a manejar la información pero muchísima más rápida y de forma que incluso comprime la información y te evita pues esos dolores de cabeza que a veces tienes que no, me quedé sin memoria, cosas así. Pero si estamos hablando de información no tan grande, yo en una laptop es no suficiente, una máquina virtual pequeña también. Ahora, si es que vamos un poco a la nube, por ejemplo, esto se puede ejecutar tanto en Amazon, o en Google, en cualquiera de estas herramientas de forma sencillísima. Como te digo, es muy, muy dependiente de la cantidad de conjunto de datos que tiene, porque con un conjunto pequeño, con todas las herramientas gratuitas que existen en la red, es suficiente, es muy, muy suficiente. Cuando ya hablas con información muy, muy grande, tienes que optar por otras herramientas. Por ejemplo, en mi banco estábamos viendo el tema del Data Lake. Eso se integra bastante con otras herramientas y entonces eso nos está ayudando a nosotros bastante por la cantidad de información que tenemos. Yo en general, si tu información es pequeña, trata de usarlo en tu máquina personal y vas a tener buenos resultados. Si no, ya tendríamos que optar por servidores virtuales en la nube que sí de hecho te van a cobrar por el uso, pero normal, no trae problemas, inconvenientes ahí. Gracias. Y ya como última pregunta que nos han hecho, ¿cómo ha afectado la pandemia a la eficiencia de los modelos estadísticos en banca? ¿Qué estrategias se están utilizando para poder ajustar o qué medidas se están tomando para poder sobrellevar esta situación? Sí, definitivamente la pandemia, y de hecho no es secreto, ¿no? Para nadie, ha afectado de forma tremenda a todos los modelos. Hay muchos enfoques, ¿no? Por ejemplo, si es un modelo en el cual efectivamente no digamos la situación está provocando que ya no se evite pues el riesgo de que necesitas tener una PD para tener la pérdida esperada y cosas así. Sí se está haciendo, se hace un análisis para ver, digamos, al menos el primer mes o los primeros resultados previos, ver cómo se está comportando y aplicar ese estrés al modelo original y ver la coherencia del resultado. De hecho, acá ya no es que me confío y dejo el modelo corriendo, ¿no? Ya aquí se ejecuta, le aplico el estrés respectivo y según ese estrés respectivo
recién paso a ver si tiene sentido, porque puede ser que esté aplicando un estrés que el mes siguiente, más o menos como en la situación peruana, ¿no? Llegamos con una de 15 días donde empezamos a reprogramar dos cuotas o quizás con 3 meses, entonces ya no tiene sentido. Entonces es una cosa que tú tienes que ir revisando cada vez que vas ejecutando, cada mes. Entonces es un estrés que tienes que analizarlo y más o menos según cómo se va comportando tu cartera día a día y eso le aplicas. Otro, y es algo que también se hizo, y se hizo para un modelo más que todos económicos que tenemos, es ver las situaciones en el pasado, por ejemplo, las grandes depresiones que hubo, ¿no? La crisis de la hipoteca, la dot-com, todas esas se analizan estructuralmente en qué afectan, y esa estrés o esa variable es la que la metíamos como variable que iba a marcar la diferencia para hacer digamos, ese estrés para poder que tenga sentido al menos el modelo, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias por haber participado también en este segundo día del Data Week.